maravilloso ver la luz de un nuevo amanecer, siempre agradecidos a Dios que nos da el privilegio de despertar y decirle, gracias Padre. Que tengan un lindo y bendecido sábado. Sean siempre llenos del amor y paz de Dios. De esta manera, quiero extenderte un cordial saludo, sobre todo una afectuosa bienvenida a este culto en línea preparado para hoy, sábado 12 de junio de 2021. Es para la congregación, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Los Algarrobos, un gran gozo el contar con tu presencia y saber que juntos vamos en este momento a alabar el nombre de nuestro Padre Creador. Esperamos la programación que se ha preparado con todo cariño para hoy sea de bendición para tu vida. Sin más demora, te dejamos entonces con lo que se ha preparado para este culto en línea para hoy. Dios te bendiga. Se van los minutos poco a poco y se acerca el momento de la siega. Ya los campos blancos están y se pierde la cosecha. Dios vino a salvar a este mundo. Nos dijo que fuésemos su voz. llevemos el mensaje de paz. Llevemos el mensaje de amor. Declaremos la verdad. Ahora es el tiempo. Este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando la luz del Señor. Extiende tu mano, levanta el caído. Recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz y el amor de Jesús. Nuestro Dios quiere que alcancemos a todo aquel que cautivo está. Hermosos son los pies del que va, Proclamando al mundo la verdad. Iglesia desperta. Ahora es el tiempo, este es el momento De levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando la luz del Señor, mi Señor. Extiende tu mano, levanta al caído. Recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz y el amor de Jesús. Ya es hora de despertar y por más obreros pedir. Unidos podemos llevarle al mundo la esperanza de un nuevo vivir. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera
brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo de cuitas, penas y dolor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Quiero estar con Él en su eterno hogar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo de cuitas, penas y dolor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo de cuitas, penas y dolor. Soy libre, salvo en los brazos de mi Salvador. De mi Salvador. De mi Salvador. Si caminando la misma senda siempre estás, vas escuchando las falsas voces de tu ansiedad. A tu interior no lo puedes llenar, ni cabe más, mejor ya. Tienes dolor, ese lo lleva, perdido estás, el camino muestra, no hay libertad en tu vida, necesitas la salida, contigo
Informe Misionero, México, 12 de junio, titulado No a mi manera. Después de conocer a Jesús y recibir el bautismo en Villahermosa, México, Fabiola oró durante 18 años para que su padre se convirtiera al Señor. Pero el caso parecía perdido. Su padre no creía en la Biblia. Rezaba a María y a los santos. Era bebedor empedernido, maltrataba e insultaba a su esposa con frecuencia y su rostro reflejaba permanentemente un gesto de ira. Cuando Fabiola hablaba de Jesús, su padre siempre se alejaba. Sin embargo, ella no se cansaba de orar. También pidió el apoyo de los miembros de su iglesia para que oraran por él. Dios finalmente respondió su plegaria, aunque no de la forma que ella esperaba. A la edad de 75 años, a su padre le diagnosticaron cáncer de hígado. El médico explicó que el cáncer se había extendido demasiado y que era inoperable. Cuando Fabiola supo que su papá estaba al borde de la muerte, comenzó a orar con más fervor por su salvación. Señor, dame las palabras correctas para poder hablarle de tu amor. Fue su oración mañana y noche durante una semana. Dame el valor que necesito. Una mañana, Fabiola fue a la cama de su papá y lo tomó de la mano. Estaba nerviosa, temía que él reaccionara con violencia, le gritara que se fuera o incluso que la golpeara, pero recordó que había orado. Te quiero mucho, papá, le dijo. El Dios del que voy a hablarte ahora es el Dios en el que tú crees, y ese Dios tiene el poder suficiente para curarte. Déjame orar contigo. Para su sorpresa, el papá no se negó. Desde ese día comenzaron a orar juntos en la mañana y en la noche todos los días. Después de orar, Fabiola le leía la Biblia y le cantaba himnos. Su padre le escuchaba en silencio. Algunas veces ella se preguntaba si sería inútil lo que hacía, pero seguía adelante orando, cantando y leyendo la Biblia. En una ocasión, acordó con los miembros de la iglesia un día especial de ayuno y oración por su padre. El cáncer avanzaba rápidamente y su papá se estaba debilitando mucho. Fabiola no sabía qué más hacer. Rita, una amiga de su congregación, decidió ofrecerle estudios bíblicos y para su sorpresa él aceptó. En vista del deterioro físico del padre, Rita decidió acelerar el estudio bíblico, dándole 7 lecciones por semana. Después de la 7ª lección le preguntó si estaba dispuesto a entregar su corazón a Jesús. ¿Por qué no se bautiza?, le preguntó directamente. El padre respondió que quería ser bautizado. Roger Pesch, el capellán del Hospital Adventista del Sureste, lo bautizó en el patio de la casa en una piscina inflable para niños, un miércoles a la 1:30 de la tarde. Esa noche su papá no quiso regresar al dormitorio, prefirió quedarse en la sala con su familia. Cerca de la medianoche empezó a respirar agitadamente, inspiró un último aliento y cerró los ojos. Su rostro, que siempre había reflejado ira, ahora reflejaba una paz sorprendente. Los dolientes que acompañaron a la familia durante los servicios fúnebres preguntaron si lo habían llevado a la iglesia sin su consentimiento. Fabiola les contó que su padre había entregado su corazón a Cristo y se había bautizado antes de morir. Ella está convencida de que Dios hizo un milagro maravilloso en su vida. Transformó el corazón de su padre en menos de 2 meses, desde que le diagnosticaron el cáncer hasta su muerte. Mi papá aceptó a Jesús en su corazón, no de la manera que yo quería, sino a la manera de Dios, nos dice. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Gracias a las ofrendas del 13º sábado del primer trimestre de 2018, se construyó una nueva ala en el Hospital Adventista Sureste, en Villahermosa, México, donde trabaja el capellán Roger Pesch. Que el Señor les bendiga. Francisco y Juliana convocaron una reunión financiera con papá. Papá, le informamos que los objetivos financieros para nuestro proyecto han sido alcanzados. Contamos con los recursos suficientes para las entradas al parque. ¡Excelente! Ahora quiero que escuchen algo muy importante que quiero decirles acerca del pacto que hicimos. Papá les explicó que ese pacto familiar que él hizo con ellos para que pudieran regresar al parque del paseo que arruinaron se asemeja en algunos aspectos al pacto eterno de Dios. Les pidió que así como habían cumplido fielmente con su parte del acuerdo, se esforzaran también por ser fieles a Dios, pues con Dios ya no se trata de la ida a un parque, sino de la ida a la patria celestial.
Así como el padre de nuestra historia usó el acuerdo con sus hijos como un elemento didáctico para enseñarles una verdad más profunda a los niños, Dios, el verdadero maestro de la didáctica, usó durante toda la época del Antiguo Testamento un elemento didáctico para enseñarles a sus hijos en qué consiste el verdadero pacto. Ese elemento didáctico tiene nombre propio: el santuario. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios, Lección 11, el Santuario del Nuevo Pacto. En el santuario terrenal, cada mañana y cada tarde se sacrificaba un cordero para el perdón de los pecados, pero ese ritual practicado durante siglos no era otra cosa que un símbolo del sacrificio del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día de la muerte de Jesús, a eso de las 3 de la tarde, justo en el momento en que el sacerdote estaba a punto de degollar al Cordero del Holocausto, Jesús expiró. El Cordero se escapó y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Así el cielo indicó la terminación del servicio en el santuario del antiguo pacto. El símbolo se había encontrado con la realidad y ahora, en el nuevo pacto, el escenario sería el santuario celestial. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿por qué la muerte de Cristo le puso fin al santuario del antiguo pacto? En primer lugar, porque el santuario celestial supera al terrenal. Hay cosas que son tan grandes que sin ayuda resultan difíciles de entender. Por ejemplo, el sistema solar. Pero si usamos elementos didácticos, lo comprendemos más fácilmente. En el caso del sistema solar, podemos ir al planetario. ¡Qué buena idea! Muy bien. En el planetario encontramos réplicas a menor escala que nos permiten comprender cómo es y cómo funciona nuestro sistema solar. Ahora escuchen, Dios instruyó a Moisés para que hiciera algo mucho más fascinante que un planetario, una réplica a menor escala del santuario celestial. Cuando Dios le ordenó a Moisés construir en el desierto un santuario con todos sus utensilios, le dijo: «Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte». El libro de Hebreos afirma que el santuario terrenal es figura y sombra de las cosas celestiales, es decir, una réplica a menor escala del modelo mostrado a Moisés, que es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Los judíos siempre se sintieron orgullosos de su santuario a lo largo de la historia, y no es para menos. El templo de Salomón, luego el templo de Zorobabel y finalmente el templo de Herodes fueron edificaciones maravillosas, pero indudablemente nunca podrían superar al verdadero santuario celestial a donde entró Cristo para consumar nuestra salvación. El santuario del nuevo pacto es superior al del antiguo pacto. En segundo lugar, porque el sacrificio de Cristo supera al de un cordero. En el santuario terrenal se trataba el problema del pecado y la sangre era protagonista. Para entenderlo, debemos repasar lo que se hacía en ese lugar. Allí había 3 escenarios: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el servicio diario, el pecador traía un animal hasta el atrio, confesaba sus pecados poniendo sus manos sobre él y allí el animal era sacrificado. Luego el sacerdote tomaba parte de la sangre y la llevaba hasta el lugar santo, donde rociaba con ella el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Así, en el antiguo pacto, la ruta del pecado partía del pecador hacia el animal y del animal al santuario. Pero como hemos dicho, esto no era más que una especie de elemento didáctico que apuntaba hacia la verdadera ruta del perdón, la del nuevo pacto. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:24? Que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por eso Juan el Bautista le llamó Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Correcto. Después de sufrir la cruz y ser sepultado, Jesús resucitó, ascendió y adivinen a dónde entró. ¡Al santuario celestial! Así es,
El libro de Hebreos lo dice: Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. ¿Lo notan? Cuando confesamos nuestros pecados, estos pasan de nosotros a Cristo, el Cordero de Dios, y de Cristo al santuario celestial. El Cordero era solo un símbolo, un elemento didáctico, pero un animal no puede darnos perdón, ni mucho menos resolver el problema del pecado. En cambio, Jesús sí. Por eso el sacrificio de Cristo supera el sacrificio de cualquier otro animal. La tía Elena así lo confirma. Podéis decir, sé que soy pecador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación. Pero presento ante Dios la sangre expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Y en tercer lugar, porque ahora tenemos al mejor sumo sacerdote. Cuando el animal moría, el pecador podía irse tranquilo, ya había sido perdonado. Sin embargo, el rito continuaba. El sacerdote todavía tenía que ministrar con la sangre del animal. De igual manera, la muerte de Jesús en la cruz nos asegura el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, la obra de Jesús a nuestro favor no acabó allí. El santuario terrenal era tan solo una sombra, una representación del verdadero santuario celestial. En el verdadero santuario, Jesús mismo presenta su propia sangre. Él es nuestro sumo sacerdote, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Y en qué consiste el ministerio de Jesús en el cielo? Cierto, ¿qué es lo que hace exactamente? Básicamente, intercede ante Dios por nosotros. Él es el mediador entre el cielo y la tierra, entre la humanidad y la deidad. Jesús es el único intercesor. Él es a la vez víctima y mediador, sacrificio y sacerdote. En el santuario terrenal, Dios ofrecía a sus hijos relación, perdón y salvación. Hoy, desde el santuario celestial, Dios nos ofrece relación, perdón y salvación. Exactamente lo mismo, solo que el del antiguo pacto era un elemento didáctico que apuntaba hacia Cristo. Y hoy, gracias a su sacrificio en la cruz, tenemos un mejor santuario, un mejor sacrificio y un mejor sumo sacerdote. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie El Pacto Eterno de Dios. Probad y ved. Historia de hoy. Mi historia. Hola Gabriel, ¿qué tal? Hola. ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos, no? Es cierto. ¿Cómo estás? Yo estaba cantando ahí y vi que pasabas y te detuviste. ¿Te gustó la programación? Pasaba por aquí, miré y me pareció interesante, pero ya me estaba yendo. No te vayas ahora. Es que me preguntaba si eras tú realmente, la vida que vivías, viejo. Cierto. ¿Qué te ha pasado? Es que antes yo no conocía al Dios que conozco ahora. Quería que ese mismo Dios también transformara tu vida. Está bien, cualquier día paso por aquí. Ahora me voy, que no tengo tiempo. A partir de ese momento, empecé a tener más contacto con los adventistas. Me ganaba la vida con una pequeña fábrica de confección de 65 metros cuadrados. Trabajaba día y noche con la esperanza de que algún día se tornara una gran empresa en el polo de confecciones de Caruaru, Pernambuco. Semanalmente estudiaba la Biblia con los hermanos de la iglesia y con el tiempo tomé la decisión de bautizarme.
Señor Dios y Padre, tu hijo Gabriel tuvo un encuentro contigo. En ese encuentro, él pone su vida en tus manos. Que él pueda ser una bendición para tu iglesia, donde quiera que sea. Así que, Padre, para el perdón de sus pecados, siguiendo tu orden, yo como ministro del Evangelio lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después de participar en una semana de mayordomía, entendí el plan de Dios para mi vida y decidí administrar mi presupuesto familiar y mi empresa, siguiendo las orientaciones del Señor. Comencé a devolver sistemáticamente el diezmo santo y un 10% más en respuesta a las ricas bendiciones que yo estaba recibiendo en mi vida. Los negocios eran muy buenos cuando una gran crisis sacudió el mercado de confecciones. Muchos empresarios tuvieron que cerrar sus puertas, despedir a los empleados e inclusive vender propiedades para soportar esa recesión económica. Frente a esto, clamé al Señor pidiéndole protección para nuestra familia y que si fuese su voluntad, nuestra empresa pudiera mantenerse viva ante la crisis económica. Mirando hacia atrás, después de 25 años, nos damos cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios, ya que Él siempre nos acompañó durante los días de alegría y también de tristeza. Ante ese amor, y con el tiempo, he aprendido a estar agradecido a mi Dios, devolviendo para su obra inclusive más y más ofrendas. Nunca me quedé más pobre por darle más al Señor. Hoy soy anciano en mi iglesia, tengo una familia bendecida y estoy siempre listo para servir a Dios en cualquier situación. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Os invito a que juntos oremos por los diezmos y las ofrendas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado, alabado sea tu bendito nombre en esta oportunidad, Señor. Venimos de rodillas ante ti, Señor, humillando nuestro espíritu, sabiendo que tú eres Padre y Creador de todo, dador de toda buena dádiva, de toda bendición que cae sobre nosotros. Señor, de esas bendiciones hemos traído nuestro agradecimiento en forma de las ofrendas, nuestro pacto contigo en los diezmos. Pedimos, Dios, que este dinero sea bendecido y utilizado de la mejor manera en el avance de tu obra en todo el mundo. Te pedimos nos hagas instrumentos útiles para la finalización de tu obra, Señor, en esta generación. Te agradecemos por tu amor, por tus bendiciones, por este hermoso día. Esto y más te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pasando de este punto, vamos pues con la alabanza especial. En esta oportunidad son los heraldos del rey, o mejor conocidos como arautos do rei, porque es la versión pues brasileña. Ellos los traen junto con Adoradores Chile una hermosa alabanza titulada Declaración. Espero puedas disfrutar de este canto y sus palabras sean una bendición para tu vida. Luego de esta hermosa alabanza, te dejamos con el momento infantil. Ahora imagina que tú estás delante de la presencia de Dios
está sentado sobre su alto y sublime trono, y tú estás postrado. Él derrama sobre ti toda la luz de la gloria de su bondad. En la calma de esta hora, ¿qué le dirías a Dios? En esta hora en calma te vengo a buscar, Señor. Afuera está muy frío, aquí yo siento tu calor. La luz de tu Espíritu, tu gloria infinita me hace bien. Y sigo caminando a la sombra del Eterno, que es mi sustento. En ese día quiero estar en pie y cara a cara contemplar tu faz. Quiero cantar junto a los redimidos, quiero estar con todos mis amigos junto al trono de nuestro Rey. Quiero mostrar al mundo entero que solo hay un Dios verdadero y solo tú, mi Señor. Abre tu corazón al Padre. De todo corazón te pido ahora, mi Jesús. Te pido ahora, mi Jesús. Tu toque incomparable, profundo y restaurador. La luz de tu Espíritu, tu gloria infinita me hace bien. Y sigo caminando a la sombra del Eterno, que es mi sustento. En ese día quiero estar en pie y cara a cara contemplar tu faz. Quiero cantar junto a los redimidos, quiero estar con todos mis amigos junto al trono de nuestro Rey. Quiero mostrar al mundo entero que solo hay un Dios verdadero y solo tú, mi Señor. En esta hora en calma te vengo a adorar, Señor. Bienvenidos niños a este momento infantil. La historia de hoy comienza en una fría y solitaria celda. En esta celda, un rayo de luz entraba por aquella pequeña ventana
se colaba por medio de aquellos barrotes gigantescos que había en aquel espacio tan reducido y lúgubre. Allí, un hombre trataba de sentir el calor del sol mientras pasaba aquel día largo y eterno. Este hombre estaba triste, pensaba en su pasado, pensaba en las veces que hizo las cosas mal. Sabía que lo que había hecho estaba mal y por eso él estaba allí en esa celda. Se recordaba que una vez él dejó que sus amigos lo amarraran y sus amigos lo entregaron a los enemigos porque él sabía que era muy fuerte. Cuando sus enemigos estaban felices porque lo habían entregado, rompió aquellas cuerdas con un poder inimaginable. Eran más de 1000 soldados que se le vinieron encima. Y aquel hombre fuerte asesinó a más de 1000 soldados aquel día con solamente la quijada de un burro en su mano. Era increíble. Eso daba miedo ver a aquel hombre. Otro día recordó que hizo algo tan loco como irse a la ciudad enemiga y quedarse allí en un hotel. Se quedó en la noche a pasar como quien pasa vacaciones. ¡Qué loco! Este hombre estaba allí y se quedó y todo el ejército enemigo dijo: aquí está, ahora sí es verdad que le vamos a echar mano, agárrenlo. Cuando a medianoche pensaban que lo tenían, aquel hombre salió corriendo y al darse cuenta de que las murallas de la ciudad, por todos lados había murallas gigantescas, él corrió hasta la puerta, una puerta gigante, súper pesada. La agarró y la levantó desde los postes así. La despegó, se le echó al hombro y empezó a correr con él. Yo me imagino ver aquello y me dan escalofríos. Este hombre, después de haber cargado aquellas puertas, las echó por allá en una colina y salió corriendo. Este hombre se llamaba Sansón. Era un enviado de Dios, un elegido de Dios. Dios le había dado fuerza, le había dado mucho poder. Él podía matar un león con sus manos. Imagínense. Pero estaba allí, en aquella celda. No podía ver el sol porque estaba ciego. Dios le había quitado su poder porque él no había confiado en el poder de Dios y sus enemigos le habían sacado los ojos. ¡Qué historia más fea! ¡Qué historia más triste! ¡Qué historia tan deprimente! Pero con todo eso, Sansón, en medio de aquel dolor y aquel sufrimiento, oró a Dios, pidió perdón y le dijo a Dios que por favor le regresara la fuerza para él poder colocar el nombre de Dios donde debía. Pasaron varias semanas con días muy largos que nunca terminaban. A Sansón lo llevaron al gran templo de los filisteos, que eran los enemigos. Y estando allí en una celebración, todos hacían fiesta y escuchaban reggaetón y músicas locas. Estaban en una fiesta. Y entonces Sansón recibió aquella fuerza que había perdido. Sus músculos empezaron a tomar, así como cuando encendemos un carro que tenía tiempo que no lo encendíamos. Aquel poder empezó a correr por cada uno de sus músculos. Y aquel hombre pudo recobrar esa super fuerza y tumbó el templo donde estaban los filisteos. Él también quedó escachapado, pero bueno, logró, dice en la Biblia, que acabó con más de 3000 filisteos aquel día. Se dice que esta fue la victoria más grande de Sansón ante los enemigos del pueblo de Israel. Esta historia está en la Biblia, muchachos. ¿Creen ustedes que Dios pueda perdonar nuestros pecados? Y que así como Sansón, que se había apartado de él, recibir respuesta. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Estoy seguro que sí. El poder de Dios es tan grande como su amor. Son directamente proporcionales. O sea que
Así como de amor, así de poderoso, así de bondadoso es, así como su gran poder. Hoy quise recordar esa historia que está en la Biblia, una historia bastante trágica, una historia con lecciones maravillosas. Y aunque nosotros somos niños, a veces leer estas historias nos da miedo. Papá y mamá nos la cuentan, pero nos la cuentan bonita, claro, sí, con todas las cosas bonitas, por encima, por allá y tal. Pero cuando sean ustedes más grandes podrán leer en la Biblia todas las cosas que vivió Sansón. Así que yo los invito a todos ustedes, niños, a que disfruten las cosas buenas que da Dios para nosotros. Y que recordemos a Sansón, que recibió gran bendición, gran poder, y no lo usó como debía. Usemos las bendiciones de Dios y cada una de las cosas que nos da Él de la mejor manera. Así todo saldrá muy bien. Les mando un abrazo gigantesco. Los quiero muchísimo. Un feliz sábado. ¡Adiós! La mentira tiene patas cortas. O sea, no puede correr. Exacto, es un buen ejemplo que nos da la vida. La Biblia lo dice en un mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. O sea, no debemos decir mentiras a nadie. Satanás es el padre de mentiras. Si mentimos, estaremos de su lado. Yo no quiero. Mentir puede que resuelva algunos problemas, pero solo es momentáneo. Así que vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la vida y la salud. Ayúdanos a no mentir. Perdónanos por esas mentiras tan feas que a veces decimos. Aceptemos la responsabilidad de lo que hacemos. Sabemos que nos amas y nosotros a ti también. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. El momento ha llegado de preparar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser completo. Seamos sumamente receptivos a la palabra de Dios que en este momento será impartida a cada uno de nosotros mediante el tema central. Te dejo pues con este importante punto de nuestro culto en línea. Muy buenos días, un feliz sábado. Dios les bendiga. Estamos felices de compartir con ustedes en este momento el tema para hoy. Antes de abrir nuestras Biblias, vamos a invitarles para que juntos iniciemos con una palabra de oración. Cariñoso y buen Padre, agradecemos el privilegio que nos das de reunirnos a través de este medio. Vamos a compartir, Señor, tu palabra. Abre nuestro entendimiento. Permite, Señor, que el Espíritu Santo pueda guiar de tal manera que al escuchar tu voz seamos transformados, seamos dirigidos, seamos guiados. Podamos, Señor, glorificar tu nombre y ser instrumentos de salvación. Bendice a cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos, el capítulo número 12. Inicia con las palabras del apóstol Pablo hablando a los hermanos que se encuentran en Roma. Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto verdadero, es vuestro culto racional. Y dice el versículo 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es una exhortación en cuanto a la conducta cristiana.
Los romanos se encontraban en una ciudad cuyas costumbres, cuyas prácticas eran idolátricas, cuyas costumbres eran contra natura, contra la moral. Y el apóstol les escribe a ellos, conociendo su condición, conociendo los peligros que acechaban a la iglesia primitiva. Y dice allí, Romanos el capítulo 12, no os conforméis. Utilizando un poco de los escritos del apóstol Pablo en las lecturas devocionales para adultos, Su gracia es suficiente, del doctor Bruno Razo, dice de la siguiente manera, y estamos tomando una de las meditaciones, específicamente la del día 16 de marzo, y el título es muy interesante. Parecen palabras similares, conformados o transformados. Partiendo de las palabras originales que fueron escritas, esta palabra, conformado, chisestosomai, significa moldear la propia conducta. La definición en los diccionarios bíblicos dice también conformarse uno al molde de otra persona. Por su parte, transformado tiene que ver con metamorfosis, metamorfeo. Y en esta se presenta un cambio, una transformación. Es como aquel pequeño gusano que come hojas y que empieza a transformarse, pasa por crisálida y luego finalmente termina convirtiéndose en una hermosa, una deslumbrante mariposa. Fue transformada, metamorfosis. Hubo un cambio, no sigue siendo igual. No es la misma figura, no es la misma estructura. Sigue siendo el mismo individuo, el mismo sujeto, pero con la diferencia que ha habido una transformación. No es un cambio aparente, no es un barniz. No, tiene que ver con algo que va de adentro hacia afuera. Y eso ocurre cuando somos transformados. El apóstol dice, no os conforméis. ¿Qué significa conformarse? Conformarse significa adaptarse, acomodarse, concordar, armonizar, ajustar, adecuar, resignarse, aguantarse, avenirse, plegarse, acceder, transigir, doblegarse y asentir. Conformarse es amoldarse al mundo, es decir, adquirir la forma del mundo, su violencia, sus antivalores, su incoherencia de discursos distantes y opuestos a las prácticas, su materialismo, su egocentrismo, su indiferencia, lo superficial y su sálvese quien pueda. Somos bombardeados por la publicidad, influenciados por el ambiente, agobiados por el mundo exterior cada vez más fuerte y una vida interior cada vez más débil. Conformarse al mundo no requiere ningún esfuerzo. Es solo dejarse llevar, solo dejarse arrastrar por la corriente. En contraste, la transformación diaria por la renovación del entendimiento es otra cosa muy distinta y distante. Requiere ejercicio de la voluntad, dominio propio, disciplina, lucha permanente, la decisión de reconocer, de someterse permanentemente a la voluntad de Dios. Es remar contra la corriente. Es vivir inconforme y disconforme con el mundo. No desde la crítica o desde la manifestación política, sino desde la conducta que armoniza y muestra el carácter de Jesús.
Hoy hay una tendencia y se habla de los influencers, estos que a través de las redes sociales dictan tendencias, dictan conductas, dictan modas. Podemos ser influenciados por la cultura o podemos influenciar en la cultura. El ruego de Jesús no consistió en que se nos quitara del mundo, sino que nos guardáramos del mal. Así está presentado en Juan el capítulo 17, versículo número 15. Él mismo nos envía a todo el mundo a llevar a vivir un mensaje que transforma. Hay que hacer diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo santo y lo profano. Es no copiar las costumbres, las modas, los modales. No es conformarnos, sino transformarnos. Reconocer lo que es santo, apartarlo para las cosas de Dios, lo que es correcto, lo que dice Dios en su palabra en cuanto a nuestra conducta, nuestro comportamiento. Por eso este mensaje no solamente habla de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, también habla de lo que Él produce de manera interna para que exteriormente nosotros podamos llevar frutos en abundancia para el reino de los cielos. No es un barniz como ya lo habíamos señalado. No es una leve capa que cubre apenas las imperfecciones, sino es aquel que realmente es transformado desde dentro, como aquel gusano que se transforma en una hermosa mariposa. No es más un gusano, no se le ve más como un gusano, es transformado. Pero las palabras del apóstol Pablo nos señalan que debemos ser transformados. Y luego nos indica claramente que la conducta, este siglo, las modas, las costumbres, las prácticas, no son parte de nuestro estilo de vida. Necesitamos una transformación por medio de un pensamiento renovado. El Evangelio según San Mateo utiliza la palabra original que empleó también el apóstol Pablo, transformación. Esta es la figura o es la misma palabra que se utiliza en Mateo y en Marcos cuando describe la transfiguración de Jesús. Mateo 17:2 así lo dice y Marcos el capítulo 9 versículo número 2. Transformados, no de manera exterior, sino interior. Asimismo, el creyente, usted y yo, somos transformados de nuestra manera exterior, porque surge de lo interior, porque somos redimidos, somos nuevas criaturas en Cristo. Esto es mostrar a Cristo en la vida diaria, lo cual solo se da cuando nuestra mente se renueva por la acción del Espíritu Santo, por el estudio de la palabra, orando sin cesar. No os conforméis, son las palabras del apóstol Pablo. No os conforméis a este mundo y a sus malos deseos, a sus malos pensamientos, a sus costumbres, a su moda, a sus tradiciones, a su cultura. El mundo necesita gente inconforme, gente transformada por el Espíritu y fortalecida por su palabra. No digamos, todo el mundo lo hace. ¿Cuál es la dificultad? Todo el mundo lo hace. No llevemos el mundo ni a nuestra vida, ni a nuestra iglesia. Llevemos nuestra vida y la iglesia al mundo. ¿Recuerdas que Jesús también describe y señala a aquellos creyentes como transformados por el poder de Dios? Como sal, como luz. La luz no se conforma a la oscuridad. Hay un relato que describe que una figura en la cual un pequeño fósforo, una pequeña vela
quería conocer la oscuridad. Y le dijo a su mamá, Bela, que quería conocer la oscuridad. Y después de recorrer muchos lugares, regresó y estaba triste porque dice que no había encontrado la oscuridad. Entonces su madre le dijo, es que donde tú vas, nunca hay oscuridad. Donde nosotros vamos, no debe haber oscuridad. No debe haber tinieblas, no debe haber tristezas. Debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No conformarnos a las costumbres de este mundo, no conformarnos a las modas. Hay una diferencia entre lo santo y lo profano. Hay una forma correcta de presentarnos a Dios con humildad, para adorarle, para alabar su nombre. Y hay otra forma incorrecta, que es la de aquel que no hace diferencia entre lo santo y lo profano. Por eso el apóstol dice claramente, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras respuestas deben estar llenas de la obra del Espíritu Santo, Cristo en nuestras vidas. Es sorprendente, y hace algunos días estudiábamos un pasaje que está en los Salmos, el Salmo número 34. Y en este Salmo se describe una experiencia muy interesante. Y en este Salmo se habla acerca de la experiencia del salmista. Y dice el Salmo 34, versículo número 1, acercaos naciones, juntaos para oír. ¿Qué deben oír? ¿Qué deben conocer? Ese mundo que necesita ser transformado, ese mundo que necesita de luz, ese mundo que necesita del pan del cielo, ese mundo que necesita que seamos la sal. Dice, acercaos naciones, juntaos para oír. Y pueblos, vosotros pueblos, escuchad, oíd la tierra y cuanto hay en ella, y el mundo, y todo lo que él produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ella, las destruirá y le entregará al matadero. Los muertos de ella serán arrojados y sus cadáveres subirá. Y allí describe toda una serie de situaciones. Pero el mundo necesita conocer del amor de Dios. El mundo necesita tener a Cristo como su Salvador. El mundo necesita conocer y que haya una diferencia. Nosotros podemos hacer la diferencia. Y esa diferencia nos habla efectivamente del gran amor de Dios. El Salmo número 42 dice de la siguiente manera. Este es mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Está hablando de Jesús como siervo. Es el cántico del siervo, el cántico de Moisés. Describe la llegada del Mesías. El Mesías que también nosotros debemos anunciar. Y finalmente concluyo con las palabras que están en el Salmo número 34. Y este Salmo presenta la descripción de Moisés. Describe a David. Describe la esperanza de todos aquellos que confían y fortalecen su fe y creen que Jesús ha de contestar sus súplicas y sus llamados. Dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos a una su nombre. Transformados para alabar a Dios.
no conformados a este mundo, sino transformados por el poder de Dios. Dios dirija nuestras vidas. Dios permita que su palabra, el Espíritu Santo, pueda guiar nuestros pensamientos, que nosotros podamos responder siendo aquellos instrumentos que Dios pueda utilizar para la gloria suya. Yo quisiera en este momento hacer una invitación para que seamos transformados, no para que nos conformemos a este mundo, no para que nosotros simplemente haciéndonos de la vista gorda, dejándonos llevar por la corriente, arrastrado por la moda, arrastrado por las tradiciones, arrastrado por la cultura, arrastrado por lo que hace la mayoría, cedamos a los principios que Dios ha establecido en su palabra. Dios vuelve, Jesús vuelve pronto a esta tierra, a establecer un reino de paz, un reino de justicia, un reino en el cual los santos reinarán con él. Un reino en el cual no es para conformarnos, no es para que nosotros seamos del montón, es para que nosotros podamos claramente ser transformados por el poder y la obra del Espíritu Santo. Si ese es tu pensamiento, si ese es su deseo, si esa es su inquietud hoy, yo quiero invitarle para que juntos oremos y seamos transformados por el poder de Dios. Amado Padre, transfórmanos, llénanos del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tu palabra. Hoy la moda dicta la conducta. Hoy la moda, hoy la cultura, hoy la tradición, hoy las redes sociales, parece que son los influencers en las vidas del mundo entero. Pero nosotros no queremos, Señor, conformarnos a este mundo, sino ser transformados, renovados para gloria tuya. Bendice, Señor, a cada uno. Podamos ser transformados por el poder y la obra del Espíritu Santo. En Jesús pedimos. Amén. Al mirar este mundo y su maldad, el temor se hace dueño de mi paz. Me arrebata el sentir que está cerca de mí. La tormenta comenzó, mas escucho tu canción de consuelo insistentemente en mi corazón. No desmayes jamás, te di un consolador y a través de él yo te rindo mi amor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz levanta al caído y al que no puede más le da nuevas fuerzas para seguir. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz tan solo es tangible a través de la fe y el amor.
al recordar lo que ha hecho Dios por mí, el camino que me ha hecho recorrer 1000 momentos de luz y otros de oscuridad, mas su mano siempre está. Confiaré en sus dulces palabras, las promesas que sostienen mi fe, ver las aves que nos siembran y alimento pueden ver, cuanto más para mí, si su hija yo soy. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz levanta al caído y al que no puede más le da nuevas fuerzas para seguir. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz tan solo es tangible a través de la fe y el amor. Confiaré en ti, confiaré en ti, aunque en valles de angustia yo me pueda encontrar, tu poder siempre me sostendrá. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz levanta al caído y al que no puede más le da nuevas fuerzas para seguir. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz tan solo es tangible a través de la fe y el amor. De la fe y el amor. Llegamos al final del programa de hoy. Como bien dicen, todo lo que inicia en esta vida pues también tiene su final. Pero queremos, antes de despedirnos, invitarte para que el próximo sábado, en este mismo medio, a la misma hora, puedas conectarte con nosotros igualmente y podamos juntos disfrutar de otro culto de adoración y alabanza a nuestro Dios. Te agradecemos de corazón por tu compañía en esta oportunidad. Esperamos la bendición de Dios sea derramada sobre cada cosa que realices en este día y que su paz reine sobre tu vida, sobre tu familia. Hasta pronto y nos vemos en el próximo programa.